El anuncio sobre millonarias inversiones en infraestructura captaron la atención del informe de gobierno que hoy rindió el presidente de la República por la expectativa de que esto sea un detonador del crecimiento económico en el próximo año. Sin embargo, a pesar de eso, en el documento no pudo evitar el debate o no pudo evitarse el debate sobre el poder adquisitivo y la discusión sobre el incremento de los salarios mínimos. Pero ¿tiene un plan concreto el gobierno federal para poder echar hacia adelante esto, que lo recoge como propósito en el documento del informe que entregaron hoy al Congreso? Soy José Buendía, estamos en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí al foro para tener nuestro debate con dos especialistas sobre este tema. El segundo informe del presidente Peña Nieto no pudo evadir el debate sobre el poder adquisitivo de los asalariados del país, que según datos oficiales experimentó en el último año un raquítico avance muy por debajo de la inflación. Según el documento que ayer entregó al Congreso, el gobierno se ha propuesto mejorar el poder adquisitivo del salario, pero sin especificar ni porcentajes ni montos. El debate que impulsan el PRD y el PAN ya se ha traducido en una cifra concreta por parte del gobierno perredista de la Ciudad de México, que demanda elevarlo a 82 pesos de manera inmediata para cubrir las necesidades básicas de la población. La semana pasada presentó una propuesta para elevar el salario a una cifra que, según los datos que ofrece el Coneval, permite cubrir la canasta básica y luego ajustarse progresivamente hasta 171 pesos. Por tratarse de un asunto de política federal y de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la interrogante es la postura de Peña Nieto y su gobierno, que en general ha cuestionado la propuesta. ¿Puede haber recuperación económica sin atender el poder adquisitivo? ¿Hay o no margen para subir el salario sin que los empresarios trasladen sus costos al precio? Posiciones. Número 1. El jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, reafirmó su intención de llevar a todos los foros y hablar con los actores necesarios su propuesta de mejorar el salario mínimo hasta que suceda. Explicó que su propuesta es elevar el salario a 82 pesos y que esa cifra salió de que hay una comisión encargada de los análisis y estudios de pobreza en México, el Coneval, que plantea que la canasta básica alimentaria está hablando aproximadamente de 82 pesos. Número 2. El poder adquisitivo del salario mínimo se recuperó solo 0.4% en promedio, del 1 de septiembre del año pasado al 30 de junio de este año, según cifras del segundo informe de gobierno. Número 3. El gobierno federal y los principales líderes sindicales y empresariales del país han rechazado la propuesta del gobierno del Distrito Federal de elevar unilateralmente el salario mínimo. Número 4. Según Carlos Serrano, economista en jefe de ese banco, Bancomer, en la economía mexicana existe espacio para incrementar los salarios mínimos en una proporción mayor a la inflación, como ha ocurrido en los últimos años, sin que se afecte la generación de empleo o se dispare el incremento a los precios. Número 5. Si el gobierno federal tiene una propuesta para aumentar el salario mínimo, debe decir cuándo planea ponerla en marcha, porque se trata de una medida urgente, afirmó el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Estamos en Opiniones Encontradas y vamos a hablar sobre el aspecto, digamos, económico de este segundo informe de gobierno que jaló buena parte de la atención, comenzando por los anuncios en inversiones en infraestructura que hizo hoy en la mañana el presidente Peña Nieto. Y como le decía en la introducción del programa, eso no impidió o logró que se evadiera o que no se tocara, por lo menos en el documento que ayer entregó al Congreso, el tema, el debate sobre el salario mínimo, el poder adquisitivo y la demanda tanto del PAN como del PRD y particularmente el gobierno de la ciudad de que haya un incremento al salario mínimo. Para discutir sobre este tema me van a acompañar hoy, está ya con nosotros Jonathan Heath. Jonathan, muchas gracias como siempre. ¿Qué tal? Un placer. Un placer que estés con nosotros. Y se va a incorporar en unos momentos Ricardo Becerra, subsecretario de Economía del gobierno de la ciudad. Está por llegar, está cayendo un agua y una lluvia aquí por el centro de la ciudad espantosa y me imagino que eso es lo que explica su demora, pero espero que se incorpore rápidamente con nosotros. Jonathan, en efecto, traemos, hay un montón de información sobre el informe presidencial y toda tiene que ver con, buena parte tiene que ver con la economía. Se concentró buena parte de la atención en los anuncios sobre inversiones millonarias en infraestructura. ¿Crees que estas sean suficientes
para, digamos, detonar el crecimiento que viene siendo bastante mediocre en los primeros 2 años? Bueno, hasta ahorita hemos visto los reportes de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda que nos están hablando de un incremento increíble en el gasto público y especialmente en la inversión pública. 10% manejaste tú la vez pasada, ¿no? Incluso la parte de inversión física, el reporte de Hacienda decía, si me acuerdo bien, la cifra estaba en los 30 y tantos %, una cifra increíblemente elevada. Y de repente nos cambiamos a las cifras de las cuentas nacionales del INEGI y vemos que en el primer trimestre, todavía no tenemos los datos del segundo, que en el primer trimestre eran datos negativos. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué esta discrepancia? Yo le hice la pregunta, yo ya tenía mi hipótesis y le hice la pregunta explícito al subsecretario de Ingresos que estaba en una ocasión, me lo encontré y me confirmó mi hipótesis. Lo que pasa es que el gobierno federal lo gasta en el momento en que ya lo traslada a los estados municipios, en que ya lo coloca en los fondos, pero no se va a sentir a nivel del PIB hasta que ya se empieza a traducir ya en obra realmente físico de veras, que ya empiezan a gastar. Bueno, pero esa digamos que ya estaba en curso. Ahora están anunciando inversiones millonarias. Simplemente el aeropuerto son 120,000 millones de pesos en los próximos años. Pero además líneas de metro, ampliaciones, creo que son 4 las que anunció, carreteras, etc, etc, etc. Y la pregunta ahí es si la demanda interna en el contexto, digamos, de menor crecimiento de la economía global puede ser un factor determinante o no para poder impulsar a la economía mexicana. Están hablando de 5% el próximo año incluso. No, definitivamente. Ya que empieza a jalar esta cantidad de inversiones, simplemente por su monto, y que empieza a sentirse y permearse en la economía, realmente creo que sí va a ser una inyección de adrenalina a la economía, y la economía sí debe de empezar a crecer de una forma mucho mejor de lo que hemos visto en estos primeros 2 años, en los últimos, por lo menos, 3, si no es que los últimos 4 años del sexenio. 2015 todavía está un poco por verse, creo que la mayoría vemos un crecimiento más bien cerca de 4, arribedita de 4, una sola persona de un crecimiento de 5, pero la segunda mitad del sexenio creo que es bastante medible, ya bastante posible ver un crecimiento ya promedio alrededor del 5%. Ahora, ahí parte de nuestro tema que estábamos deseando abordar hoy, Jonathan, era, a ver, ¿y es posible solamente crecer, digamos, en función de inversiones que permitan reforzar la tasa de crecimiento sin lograr, digamos, mejorar el poder adquisitivo? Es decir, respondiendo a la demanda de subir los salarios. No, tiene que ser una cosa muy equilibrada. Necesitamos repuntar ahora sí que todos los diferentes puntos que existen que le dan sustento al crecimiento económico. Necesitamos un buen entorno externo. El motor de crecimiento hasta ahorita de la economía mexicana siempre ha sido la parte de la demanda de nuestras exportaciones. Estados Unidos. Ahorita va bien, afortunadamente, y eso nos debe a jalar. La inversión pública siempre en el margen, no es el detonante completo, pero en el margen definitivamente ayuda, no hay duda. La inversión privada es un elemento muy importante. Ahorita ha estado casi en espera, esperando a ver qué pasa con las reformas, a ver qué pasa, mucha incertidumbre, etcétera, pero creo que ya se está despejando, ya debe de empezar, pero la gran incógnita es justamente el consumo de los hogares. Ahí es donde todavía estamos esperando a ver qué pasa, una que otra nota ahí que dice que posiblemente sí, el indicador no manufacturero del IMEF que reportó ayer está dando una vuelta muy importante, está empezando a subir y sugiere que ya la parte de comercio y de servicios empieza a repuntar, a cambiar la tendencia. Ahora, ya hay cifras que han puesto sobre la mesa bastante concretas, particularmente el gobierno de la ciudad dice, a ver, yo creo que el salario mínimo debe de incrementarse según los datos de Coneval, de la canasta básica, a 82 pesos en lo inmediato, para ir progresivamente subiendo hasta 171 pesos. Los datos o los cálculos que tienes tú.
corresponden con esto? Ok. ¿Sí hay ese margen o cuál es el margen? En el corto plazo definitivamente hay un margen. Yo creo que no hay ningún problema de subirlo a los 82 pesos el año entrante, pero con dos cosas que son sumamente importantes. Primero, es que tiene que ver, y lo está proponiendo, es parte de la propuesta, entonces no hay problema, tiene que ver una desindexización casi perfecta. Porque, a ver, explícate ese concepto. Sí, el salario mínimo está indexado a todo. Sube el salario mínimo, sube absolutamente todo. Sube todos los demás salarios, suben las multas, sube lo que pagas de tu hipoteca en el Fobiste, todo sube. Entonces subes el salario mínimo por un monto de 15-20%, pues va a subir toda una serie de cosas por el mismo monto, y eso sí va a causar un impacto no solamente de inflación, sino un desequilibrio muy importante en la economía. Entonces, una parte bien importante, la parte central de la propuesta, y ahí sí creo que absolutamente todos están de acuerdo. Creo que no hay nadie que esté en desacuerdo. No, ahí sí, yo tampoco he escuchado a nadie que esté en contra de que deje de ser, digamos, el parámetro de referencia. Exacto. Exactamente. Casi una unidad de medida. Exactamente. Y eso es lo primero. Ya que quitamos eso como unidad de medida, creo que hay margen para aumentar en el primer año perfectamente bien, sin problemas. Y la segunda parte que me gusta mucho de la propuesta es que se está diciendo que hay que crear un tipo de comisión, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Tal como está, creo que hay que tirarlo a la basura, no funciona para nada. Okay. Hay que crear una comisión de veras y que vigile, que haga un buen estudio y que vaya viendo, a ver, cuáles son los impactos, no nada más sobre inflación, sobre empleo, desempleo, sector informal, sector formal, productividad, toda una serie de cuestiones. Vamos a ir estudiando año con año. Y vamos viendo qué tal se absorbe ese tipo de efectos. Si no hay efectos negativos y los efectos positivos son buenos, definitivamente vamos a seguir adelante con la propuesta. O sea, lo que estás diciendo es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no ha hecho el trabajo de supervisión y de seguimiento y de protección, digamos, de poder adquisitivo como tenía que haberlo hecho. No, para nada, para nada. Yo creo que es más, el otro día alguien estaba buscando en Twitter y a ver qué había puesto y qué proponía la comisión, y creo que el último tweet que había puesto era en diciembre del año pasado, ¿no? Entonces de repente llega Mancera y propone y todo se hace un debate y la comisión totalmente ausente. Te metes a la página de la Comisión de Salarios Mínimos y no hay reportes, no hay nada, o sea, están totalmente ausentes en Yo creo que es un gastadero de dinero terrible. El director general, no sé ni siquiera cómo se llama, de la comisión, creo que está en ese puesto desde principios de los 90s y sé que gana 86 veces el salario mínimo. Pues quizás eso explica el dato que ayer trae el documento que envió el presidente al Congreso, el informe de gobierno, un dato respecto del incremento del salario mínimo, y dice que de 2013 a ahora, o sea, el último año, el incremento fue de 0.26%, es decir, bastante por abajo, incluso de la inflación. Ha habido una pérdida neta, simplemente en el último año, de poder adquisitivo. Medido por la inflación general, pero el parámetro correcto para medir el poder adquisitivo de un hogar que gana hasta un salario mínimo, yo creo que es más bien el índice de alimentos y bebidas o otro tipo de índice, mucho más relevante, porque ¿La canasta? La canasta básica tiene, por ejemplo, no tiene frutas y verduras, creo que no tiene pollo, no tiene no sé qué, pero tiene gasolina magna y gasolina premium, tiene videocaseteras, o sea, tiene cosas que son totalmente irrelevantes y le faltan cosas que son completamente relevantes. También el mismo INEGI publica, y esto viene desde el Banco de México, el índice de precios según por estatus de ingreso, hasta un salario mínimo, de 1 a 2 salarios, de 2 a 3, de 3 a 5 y arriba de 5. Y nos metemos a ver qué categorías hay, y hay una categoría de los que ganan hasta un salario mínimo que se llama restaurantes y hoteles. Ya con eso creo que no tengo. Graficamos todos los diferentes índices y todos se mueven igual, casi no hay diferencia. En cambio, el de alimentos y bebidas
se ha ido aumentando por arriba de todo el índice general. Entonces, si queremos realmente medir el poder adquisitivo del salario mínimo, lo tenemos que medir por el subíndice de alimentos y bebidas, que es por mucho el más relevante para un hogar que gana hasta un salario mínimo. Bueno, hoy presentó, bueno, el documento lo había enviado al Congreso desde ayer y hay algunos anuncios relevantes. Una, la que capta la atención prácticamente de todos, son las inversiones, el anuncio de inversiones en un nuevo aeropuerto, la ampliación de las líneas de 4 líneas de metro, carreteras, etcétera. Pero junto con eso, el documento, le decía hace un momento, también reconoce la necesidad de incrementar los salarios, y estábamos discutiendo con Jonathan Heath, economista independiente, justamente cuál era el margen que podía tener el gobierno federal, porque esto no es un asunto que competa solamente a el gobierno de la ciudad, que es uno de los que ha impulsado este debate. ¿Cuál era el margen que podía tener? Porque uno de los argumentos permanentemente que se utilizan es, bueno, no se puede subir porque van a incrementar la inflación y va a tener un impacto muy grande que va a desestabilizar las variables macroeconómicas y hay que cuidarlo porque si no, no van a llegar las inversiones. Lo que hemos tenido, según lo que nos estabas diciendo los datos de hace un momento, es que la inversión privada ha estado más bien detenida, y que no necesariamente si se sube, por ejemplo, 82, habría un impacto inflacionario importante. ¿Qué es lo que entonces detiene o detendría la decisión de incrementar los salarios mínimos? Yo creo que es un poco el miedo y el miedo histórico. Nos recordamos la época de los 70s, de los 80s, con las inflaciones elevadas, etcétera. Hay que recordar que todo el mundo dice que el salario mínimo cayó 70 y tantos % de 1976 a la fecha, pero lo que nadie dice es que en términos reales, de 1952 al 76 aumentó más de 400%. Entonces también había una época de abuso y hubo una época de abuso, pero del otro lado. Entonces yo creo que lo que necesitamos es una política que no vaya ni exagera en cuanto a los aumentos, pero que tampoco lo deja caer tanto como había caído. Es muy difícil hoy en día argumentar que un aumento de ahorita para el año entrante de no sé, 15-20% del salario mínimo pudiera tener un impacto fuerte sobre la inflación después de que ha caído tanto por tanto tiempo. Claro. O sea, hay un margen que se ha ido cosechando a través de tantos años que la verdad es muy difícil argumentar lo contrario. Bueno, incluso yo vi algún informe sobre del Banco Bilbao Vizcaya, de Bancomer, hablando de que en efecto había margen suficiente incluso para subirlo por encima de la inflación. O sea, si lo subimos por encima de la inflación, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De esos 82 pesos que propone el gobierno federal o estamos hablando de alguna otra cantidad, Jonathan? No, ahí depende de la inflación acumulada en cuánto tiempo. Okay. Obviamente, subirlo del 2014 al 2015 de 67 a 82, no sé qué porcentajes exactamente, pero es como 15-20% y es muy por arriba de la inflación de un año. De un año, claro. Pero el acumulado de 10 años para atrás, subirlo a 82 pesos apenas lo regresaría en términos reales al nivel que existía hace un poco más de 10 años. Entonces sí, tampoco no es un aumento en términos reales que no habíamos visto anteriormente. Ahora, uno de los argumentos, uno de los principales, hablando del temor histórico al que te referías hace un momento de los empresarios, uno de los argumentos que siempre ponen sobre la mesa es rechazan que los salarios puedan fijarse a través de una decisión política y que sea, digamos, el mercado el que finalmente lo ponga en el sitio donde debe estar. A juzgar por las propias ejemplos que tú acabas de dar, primero del abuso, el incremento notable en los años 50 y luego el decremento o el deterioro también notable, pues no se trata o no ha sido el mercado nunca el que ha estado finalmente poniéndolo en su lugar. No ha sido suficientemente eficiente para asignar los recursos, por lo menos en términos de salarios. Y si es así, entonces siempre va a ser una decisión política. Sí, pero bueno, aquí hay dos formas de contestar. Primeramente una cuestión legal y después una parte económica. La parte legal. La Constitución dice que hay que tener un salario mínimo y que tiene que más o menos ser suficiente para tal y tal cosa. Ok. O cambiamos la Constitución o subimos el salario. No, entonces es un poco, creo que queda muy claro la parte legal. La parte económica, el salario podríamos decir que si lo fijara el mercado, sería donde se intersecta las líneas de oferta y demanda.
Y ahorita creo que absolutamente todo el mundo está de acuerdo que ahorita el salario mínimo está muy por debajo de esa intersección. Entonces, el subirlo, tenemos mucho margen. ¿Por qué? Porque la intersección de donde sea que sea la oferta y la demanda está muy por arriba del salario mínimo. Entonces, aquí un poco la idea es de que, bueno, si lo seguimos subiendo por mucho tiempo y abusamos en la subida, y déjame pensar que lo subimos en 170 y tanto %, y eso ya queda por pues arriba. Es casi el doble, ¿no? 8 y 8, 16, es más del doble. No, es casi lo triple, es mucho más de lo 8. doble. 67 por 2, es 130, y quiero subirlo a 170 y claro, tantos. 6 por 3, 18. Sí, Así sí, no, es casi el triple. Exactamente. Sin embargo, está tan por debajo que hay mucho margen para subirlo. Entonces, por eso yo estoy a favor. Entonces, vamos a subirlo el primer año a 82. Y vamos a estudiar cuál fue el impacto. Bien. Siguiente año, por arriba de la inflación otra vez, un golpecito. Bien. ¿Cuál fue el impacto? Bien. Y ahí nos vamos. Y entonces ahí podemos hacer lo que propone el gobierno del Distrito Federal, de irlo subiendo paulatinamente en una forma, pero dejamos un margen de como quizás unos 5 o 10 años, según las circunstancias, pero si vemos que no funciona, si vemos que tiene un impacto inflacionario, si vemos que no va acorde con la productividad, si vemos cuáles son los que va a favorecer la economía informal, si todos los argumentos en contra vemos que son ciertos, ok, pues vámoslo moderando y ya no hay que subirlo tanto. O sea, digamos que tu hipótesis es, por un lado, existen los grandes márgenes, márgenes suficientes para hacerlo, pero hay que ir probando para ir viendo que es una lógica que muchas veces nosotros no hemos tenido tanto aquí, que lo vemos más bien como un decreto, casi como si fuera de una vez y para siempre, lo cual nos lleva generalmente a mantener situaciones de facto o decisiones políticas durante demasiado tiempo y que luego se nos revierten. Pero cuando hablamos de impactos, siempre hay uno que generalmente se esgrime, digamos, que desde la parte empresarial, que es, oigan, si hay un incremento de impuestos, vamos a tener que trasladar, de salarios, vamos a tener que trasladar el costo a los precios de los productos, y eso finalmente sería inflacionario. El problema ahí es, hay que un poco ver los datos. De entrada, nada más el 13% de los que tienen trabajo dicen que ganan hasta un salario mínimo. Pero de ese 13%, tengo entendido como el más del 90% está en el sector informal. Entonces, el sector informal no se rige por el salario mínimo, por eso es el sector informal. ¿Cuál es el salario mínimo del sector informal? El que sea. Ahí no hay ley, ahí no hay nada, precisamente están al margen de la ley. Y de los que quedan, de la totalidad del sector formal, es como el 2% de toda la población ocupada. Entonces, a ese 2% se le va a aumentar el sueldo. Pero en principio la idea es de que no se contaminen los demás sueldos, que los demás se fijen por el mercado, pero que el piso sea de este nivel, pero nada más a un 2%. Entonces, ¿cómo va a tener un impacto inflacionario? Si un empresario no puede pagar un salario mínimo de más o menos acorde con un cierto mínimo para cumplir, para poder comprar la canasta básica, etcétera, etcétera, pues la verdad no merece ser empresario. Necesitaría, me imagino, que tener unos márgenes de utilidad casi en ceros para que se le desajustara con el 2% del que estás hablando. Exactamente, o sea, no dan los números, simplemente. Hay mucho margen para en el corto plazo darle un primer golpe, y de ahí simplemente vamos a ir cuidando, viendo cómo salen las cosas, y ya veremos si seguimos y llegamos hasta el famoso 171, ¿no? Pues estoy cerrando, y si retomo, digamos, o trato de hacer una conclusión de lo que dices, podríamos decir, en los próximos años, con las inversiones que se prometen y el contexto internacional, la economía mexicana puede jalar hasta 4 y 5%, pero debe de irse acompañado de una mejora en el poder adquisitivo. Definitivamente. ¿Te leí bien? Definitivamente. Muchas gracias, Jonathan. Un placer. Un placer haber estado contigo y poder haber analizado el informe y estos datos sobre las perspectivas de la economía mexicana, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30, desde la esquina de la información, y entre tanto, pásenlo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.